Amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Dios les bendiga, amados. Dios los bendiga, santos. Bendiciones. Bienvenidos a nuestro primer servicio del año, hermanos. Comenzando con ayuno y oración, campaña de ayuno y oración. Pueden pasar, mis hermanos. Gracias. Tomen asiento si son tan amables, hermanos. ¿Cómo le fue en el ayuno el día de hoy, amados del Señor? Espero que haya podido obtener su victoria. No importa si fue un ayuno parcial, un ayuno corto, hermanos, o un ayuno total, o si todavía está en ayuno y se va a aguantar los 3 días. Bendiciones, hermanos. Dios le va a conceder la victoria. El propósito, tengo mucho feedback aquí adentro. El propósito del ayuno, hermanos, es para que Dios nos conceda la victoria este año 2024. Hicimos, hermanos, una pequeña evaluación del 2023. Ya lo hemos dicho, no podemos negarlo, fue un año muy difícil, pero, hermanos, esto nos hizo más fuertes, solidificó nuestra fe, nos dio más confianza, más seguridad, probó quiénes somos en el Señor, hermanos. A pesar de todo, mire, aquí estamos de pie, firmes, adorando al Señor, hermanos, dándole la gloria al que vive y reina para siempre, hermanos. Usted conoce muy bien esta gloriosa, preciosa escritura de Segunda de Crónicas 7, 11 al 18, hermanos. También no podemos negar, hermanos, que en los últimos años, aún después de la pandemia para acá, el decaimiento espiritual ha sido abismal, hermanos. Hemos visto, hermanos, cómo el enemigo se ha ensanchado en la destrucción de las iglesias, del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo. Cada vez hay más gente decir o proclamar que es cristiana, y cada vez hay menos hijos de Dios sirviendo a Cristo Jesús. Qué contradictorio es esto, ¿verdad que sí, amados? Porque ciertamente la apatía ha llegado, hermanos, la frialdad, los pecados se han comenzado a tolerar, ha comenzado a haber un sinnúmero de situaciones que no son agradables a los ojos de Dios, hermanos. Las cosas están mal, hermanos. Ahora bien, por alguna, cuando tú estudias la Escritura y tú ves que el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que pasaron por tiempos muy difíciles, hermanos. Tiempos que podemos llamarle tiempos de sequía, tiempos de agonía espiritual. Pero mire bien, hermanos, que aún en ese silencio de Dios, en esos tiempos cuando parecía que el enemigo tomaba victoria por encima del pueblo, Dios siempre guardaba un remanente. Vea la escritura, hermano, cuidadosamente. Dios siempre tenía, aunque sea un profeta, Dios tenía una tribu, Dios tenía un grupo, Dios tenía un pueblo, Dios tenía un grupo de personas que no doblaban sus rodillas ante Baal, hermanos. Que permanecían aún en medio de la adversidad, que eran fieles, hermanos, aún cuando venían todos aquellos acontecimientos que traían desánimo, fatiga, cansancio, hermanos, hasta que Dios aparecía con su mano poderosa. Y, hermanos, yo creo profundamente y estoy, hermanos, una plena convicción de que nos ha tocado ser el remanente para este tiempo. A pesar de que muchas iglesias han doblado sus rodillas al Baal, han rendido, hermanos. Y digo esto porque inconscientemente lo hacen, amados. Cuando hablamos de ayuno y oración, ya no son prácticas de la iglesia. Ya no son, hermano, ya no es parte de la liturgia, ya no es parte, hermano. Entonces,
esa frialdad ha comenzado a invadir el corazón del pueblo, hermanos, y por lo tanto tolera el pecado, tolera las incruencias del enemigo, hermano, y de la idiosincrasia del mundo, de cómo está influenciando en las nuevas generaciones y cómo las está destruyendo. Pero, hermanos, a pesar de todo eso, hay un pueblo que sí cree en buscar a Dios, que sí cree en humillarse, que sí cree en la oración, que sigue creyendo en el ayuno, hermano. Gloria. Son poquitos, muy poquitos, pero es el remanente que Dios le ha dado la gracia para prevalecer. Amén, amados. Hablaremos de ese tema hoy, hermanos, porque vamos a extender el ayuno a todo el año y el año que entra hasta que termine el proyecto de construcción, amados del Señor. Y a lo mejor de ahí se va a quedar ya como algo parte de la obra y del servicio del Señor, que la iglesia nunca debería de abandonar ese hábito, hermanos, el del ayuno y la oración. Así que tenemos 3 días, hoy, mañana y pasado, y luego, hermanos, de ahí todos los jueves, hermanos, ayuno y oración, amados del Señor. Muy bien, ya lo tienen, hermanos, la escritura. Al terminar vamos a llamar al altar y vamos a orar juntos, el que guste acompañarme, amén. La palabra de Dios dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Aquí tenemos a un hombre prosperado por Dios, hermanos. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, aquí viene, hermanos, pongamos atención a lo que la palabra de Dios dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Versículo 13, vea, si yo, ¿quién está hablando? Dios, hermano. Dios es el que está hablando. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice la escritura en el versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Versículo 15, amados. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Mire esta escritura: y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, versículo 18, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. La promesa, hermanos, se cumplió parcialmente porque el pueblo se olvidó de Dios, hermanos. Nunca nos olvidemos de buscar a Dios. Jamás, hermanos. Miren, hermanos, la oración debe de ser continua. No es una sugerencia, hermanos. No es una propuesta nada más. La oración es el hábito continuo del Hijo de Dios. Cristo lo practicó, hermano. Cristo, el Dios encarnado, el Salvador del universo, hermanos, el Todopoderoso, el que fue creador de todo lo existente, él mismo tomó tiempo para la oración y el ayuno, hermanos. Ahora, imagínese dónde quedamos usted y yo.
Amados del Señor, la oración debe de ser continua. Ahora, el Señor está bendiciendo la obra de las manos de Salomón en esta escritura, hermano. Está agradándose, está él honrando a Salomón. Y después que terminó de construir el palacio y sobre todo, hermanos, el templo salomónico, así llamado, hermanos, el templo más hermoso, más caro que jamás se haya hecho para la gloria de Dios, hermanos, que después fue saqueado. Hablaremos de ello tal vez después. Pero, amados del Señor, ciertamente en ese momento, en ese preciso momento, Dios, hermano, fue glorificado y Dios honró a Salomón. Ahora, Dios viene a Salomón con advertencia y diciéndoles: me ha agradado este lugar, por lo tanto yo lo recibo como el lugar donde yo me voy a manifestar. Palabras más, palabras menos que usted encuentra en la escritura, mirando diferentes versiones, hermanos. Pero usted entiende, hermanos, el espíritu de la palabra. Usted entiende, hermanos, el concepto de la palabra. Entonces, ahí es cuando viene la advertencia de parte de Dios hacia Salomón. Y no solamente a Salomón, pero al pueblo y a la descendencia de Salomón. Porque usted va a recordar, los que son lectores de la escritura, que el Señor continuamente reclamaba al pueblo en las siguientes generaciones de los reyes, hermanos, el pecado de Roboam. ¿Se recuerda? Recuérdeme, o si le cambié el nombre. Roboam fue el que reinó, el primer rey de Israel en el norte. Sí, corríjanme los que leen. Pues están igual que yo, también se les olvida, no leen. Reclama continuamente eso. ¿Por qué, amados? Porque el hijo de Salomón, el primogénito, no escuchó la voz de la sabiduría de los viejos. ¿Se recuerda? Él quiso imponerse a un pueblo cansado después de haberle servido muchos años a Salomón y haber construido y haber levantado tantas ofrendas y haber hecho tanto trabajo. El pueblo necesitaba reposo, pero no lo hizo así, sino que escuchó el consejo de sus jóvenes, de sus amigos con los cuales había crecido, en vez de escuchar el consejo de los viejos. Esto provocó ira, provocó enojo en el pueblo y hubo una división. Cuando se divide, había por ahí un resentido que se fue, hermanos, a gobernar al norte. El pueblo dividido, solamente quedó Judá y Benjamín, y en el norte se fueron las otras 10 tribus, hermanos, en el norte. Y luego teniendo miedo de que el pueblo fuera a buscar a Dios al templo, a Jerusalén, ¿qué hizo? Mandó a hacer ídolos y los puso en lugares estratégicos para que el pueblo ya no fuese a buscar a Dios. Por eso es que se volvió el pecado que reclamaba el Señor. Esto es cuando alguien no escucha la sabiduría de Dios, la voz de Dios, a través de aquellos que Dios usa para entregarles el mensaje del Señor. Y las siguientes generaciones se perdieron. Y usted va a encontrar que después de Salomón, hermanos, hubo tragedia tras tragedia tras tragedia. Y aquel precioso lugar fue saqueado. Esto es lo que le ha pasado a la iglesia de hoy, hermanos. El pueblo se ha olvidado de Dios, hermano. Se ha vuelto arrogante. Ya no hay sencillez, ya no hay humildad, ya no hay, hermanos, la búsqueda de Dios, la nobleza de buscar a Dios con todo el corazón, de estar en la casa de Dios, de amar a Dios, de amar sus mandamientos, de servirle, de perseverar en sus caminos. Y esto ha venido a pasar. Ahora ha llegado la tragedia. El enemigo se ha ensanchado, hermanos. Ha tomado posesión del sistema político, del sistema educativo. Ha, hermanos, invadido nuestras calles, nuestras ciudades, nuestras comunidades. Ha invadido, hermano, todo lo que está en nuestro entorno. Los medios de comunicación están saturados de maldad y de oscuridad, hermano. Hermano, las cosas están mal en el mundo.
La iglesia está debilitada. Por eso le decía hace un momento, ¿cómo, hermano, podemos nosotros no vernos, no como víctimas, hermano, no como derrotados, no como débiles? Somos la iglesia que Dios ha hecho que permanezca en un remanente fuerte. ¿Por qué, hermano? Porque somos la esperanza. Porque tenemos que hacer el cambio, porque alguien se tiene que parar en la brecha. Tiene que haber un profeta que se levante y diga, eso está mal. Tiene que haber un pueblo que busque a Dios. Tiene que haber un pueblo que ayune. Tiene que haber un pueblo que clame a su nombre. Tiene que haber un pueblo que se vuelva la atalaya, que se vuelva, hermanos, el pueblo que grite, que publique que Cristo es el Salvador, amados. Y ese pueblo, hermanos, nos guste o no, nos tocó a nosotros, nos tocó el tiempo, el lugar, nos tocó las condiciones. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién? Este es el tiempo, hermano. Este es el momento. Independientemente de todas las condiciones adversas que hayamos experimentado el año pasado, hermanos, el pueblo se tiene que levantar en el nombre de Cristo Jesús. Tiene que tomar fuerzas en el Espíritu Santo y volverse, hermanos, a restaurar esos altares en el nombre de Cristo Jesús y abrir los cielos sobre un lugar oscuro y tenebroso, hermanos. Tiene que haber avivamiento, hermanos. Yo le he dicho en oración al Señor, Señor, si no avivas tu pueblo, si no viene tu gloria y tu gracia sobre nosotros, si tu Espíritu Santo no sopla sobre nosotros, no vamos a poder sobrevivir. Seremos como los demás, seremos como el montón, hermanos. Y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a ser, hermanos, aquellos hombres y mujeres que llevan la palabra, hermano, que rescatan las almas, que van al mismo infierno, santos, conformes, hermanos, escondidos, agazapados, temerosos, miedosos. No podemos estar así. Derrotados mucho menos, amados del Señor. Entonces el remanente está aquí, hermanos. Y el remanente tiene que orar a Dios. Tiene que usted restablecer su hábito de oración diario, hermano. Diario, reconstruya ese altar en la casa. Reconstrúyalo, vuélvalo a poner. Ponga las piedras en su lugar. Doble rodilla y busque del Señor, amados. Porque los días son malos, son oscuros, son tenebrosos. Tenemos que buscar el rostro del Señor, hermanos. Hay que hacer que todos aquellos que están caminando el camino equivocado vuelvan de sus malos caminos, amados. ¿Por qué, amados? Porque el Señor nos dice en su palabra. No puedo detenerme cuidadosamente en el texto, que es precioso, es extenso, es profundo, pero solamente sustraer algunos puntos importantes de él. El Señor dijo: yo voy a tener atento dos cosas al templo. Cuando dice el templo, en aquel tiempo se refería al templo físico. Hoy, si lo podemos traducir, se refiere al corazón tuyo. Porque Dios ha dejado de morar en templos hechos de manos para morar en corazones. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice que yo, dice el Señor, tendré atentos dos cosas, dos de mis sentidos, mis ojos y mi oído. Ahí viene, escuche esto: el Dios que me ve, el Dios que me oye. Ponga atención a esto: el Dios que me ve, el Dios que me oye. Cada paso que demos será vigilado, será supervisado por los ojos preciosos del Dios que está en los cielos. Cada palabra que salga de nuestros labios, hermanos, sea inicua o sea buena, entrará
al oído del Señor, a los santos oídos del Señor, amados. Ojalá y esa palabra, hermano, sea la palabra de adoración, sea la palabra de humillación, sea la palabra de ayúdame, sea la palabra de te bendecimos, oh Dios, te honramos, oh Señor de los cielos. Avívanos, ayúdanos, prospéranos, guárdanos, protégenos, santifícanos, cuídanos, guíanos, enséñanos, instrúyenos. Que esa sea la voz que Dios oye, hermano, y no la queja, y no el señalamiento, y no, hermanos, la ignorancia, y no aquellas palabras, hermanos, que son palabras que no son agradables ni siquiera al oído humano, hermano, mucho menos al oído del Señor. Amados, ¿hacia dónde van tus pasos? Porque tienes al Dios que te oye, pero también vas a tener al Dios que te ve. ¿Hacia dónde van tus pasos? Cada vez nuestros pasos son más desviados de los propósitos y la voluntad de Dios. Esto se debe a que las oraciones se han vuelto muy ficticias, sin sustancia. Oraciones muy egoístas, buscando el beneficio propio, pidiendo mi propia prosperidad y buscando los bienes para una carne que no termina de satisfacerse y que cada vez quiere más y más. La oración que encontramos en la Biblia de los grandes hombres de Dios y sobre todo de nuestro Salvador Jesucristo siempre fue de negación propia. Y la cúspide de esa oración, la más gloriosa, fue aquella en el Getsemaní cuando dijo: si es posible, pase de mí esta copa, pero al final, Padre Celestial, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Hacia dónde van nuestros pasos, hermanos? Mire que somos tan demandantes y a veces nos frustramos y estamos tan tristes y tan molestos y enojados porque hay algunas cosas que no fueron favorables a nuestra vida. Si Dios pusiera en la balanza nuestro compromiso, nuestro amor o la simple dirección de nuestros pasos en cuanto a lo que merecemos por lo que hemos hecho por su obra, volvemos otra vez a la gracia del Señor. Porque ciertamente la Escritura dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Solo Dios puede santificar, hermanos. ¿Hacia dónde van tus pasos? ¿Hacia dónde te diriges? Pero entonces viene la promesa. Porque sí, hay un tiempo malo. Sí, hermanos, ahora nos estamos concientizando de lo que está sucediendo. Y si no hubiese pasado lo que pasó, tal vez seguiríamos embriagados con las cosas del mundo, hermanos. Seguiríamos, hermanos, en confusión, en oscuridad, en tinieblas, sin saber a dónde vamos, con los pasos mal dirigidos, en direcciones equivocadas. Pero gracias a Dios, que Dios apareció. ¿Apareció? ¿Cómo apareció? Él dice: si yo cerrare los cielos, si yo mandare la langosta, si yo trajere esas adversidades a sus vidas, no le quiero llamar males, porque no son males. Aun cuando parece un mal para nosotros, es Dios hablándonos. Es Dios hablándonos, hermanos. Si yo cierro los cielos y ya no hay lluvia y la sequía llega, al llegar la sequía empezaban las hambrunas. Y si se sembraba un poco, Dios mandaba la langosta para que se comiese lo que la sequía no alcanzó a consumir, para que no quedase nada. No porque Dios no nos quiera, no porque Dios no nos ame, precisamente porque nos ama y porque estamos tan distraídos con nuestros pasos tan equivocados que en ningún momento podemos entender, ni escuchar, ni tener una audición, una sensibilidad
al Espíritu Santo, que Él está más que dispuesto a hablarnos. Pero no encuentra lugar, no encuentra depósito. Entonces viene el sacudimiento. Entonces viene la escasez, entonces viene el problema, entonces viene la enfermedad, entonces viene la dificultad, entonces viene la angustia, entonces viene la separación, entonces viene la tristeza, la agonía, entonces viene, hermano, la depresión, la confusión. Y allí viene la palabra preciosa del Señor. Pero ¿saben qué? Mis oídos y mis ojos siguen atentos. Y luego viene la palabra preciosa: si este pueblo se humillare. Si mi pueblo se humilla. Si mi pueblo se humilla. Si el pueblo dobla rodilla. Sabe que el ayuno es un acto de humillación. Es un acto de negación a sí mismo. ¿Sabe usted que la oración es un acto de sumisión? De arrancar la arrogancia. De arrancar, hermanos, el ego personal. Y rendirse en totalidad a la voluntad y al propósito de Dios para convertirnos en instrumentos útiles para su gloria. Algo tiene que suceder, hermanos, porque la iglesia no va a aguantar más. La siguiente generación no va a poder sobrevivir. Mire sus hijos, sus hijas. Mira tus nietos, tus nietas. Y dime si podrán sobrevivir a las condiciones que el mundo está imponiendo sobre ellos. Si mi pueblo se humillare, si se volvieren de sus malos caminos, si quitaren la necedad, si cambiaren sus pasos, si buscaren mi rostro, si se volvieren de la dirección que llevan, entonces dice la palabra: yo oiré desde los cielos. Yo oiré desde los cielos. Y no hay nada más hermoso que tocar el corazón de Dios. Y la única forma de tocar el corazón de Dios es el corazón humilde, en la nobleza de alguien arrepentido, doblegado, rendido a los pies del altar, buscando el rostro de Dios, hermano. Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado, hermano. Jamás, jamás. Si hay algo que mueve a Dios, es el corazón, hermano. Si hay algo que motiva a Dios, si hay algo, hermano, que hace inclinarse a Dios, ha sido el corazón contrito y humillado, el corazón, hermano, arrepentido, aquel que se vuelve de su mal camino y vuelve, hermanos. No importa cuántas veces haya caído, no importa cuántas veces haya fallado, mientras vuelva arrepentido, siempre será recibido por Dios, hermano. Siempre será restaurado. Amados del Señor, necesitamos ese avivamiento, hermano. Y hay promesa, aquí está en la Biblia su promesa: si este pueblo se humilla, si me busca, si este pueblo clama a mí, yo voy a oír desde los cielos. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sanar la tierra que yo mismo enfermé, hermano. Si Él pudo cerrar el cielo, también lo puede abrir, amados del Señor. Sanaré la tierra. Y le da una promesa maravillosa. Y es la promesa que yo quiero que ponga en su corazón hoy, hermanos. Si no lo quiere hacer por usted, hágalo por sus hijos. Hágalo por sus hijas. Dios le dio promesa. Salomón le dijo: mi hijo, mira,
No solamente voy a sanar la tierra al oír el clamor de ustedes, no solamente voy a perdonar sus pecados, pero tu descendencia no faltará, rey. Tu descendencia, la herencia que tú les des, la herencia de la coronación, la herencia de la vestidura real, permanecerá en ti, en tu semilla. Oiga esto, amados del Señor. Si hay algo por lo que yo me he preocupado bastante y mucho, ha sido, hermanos, por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y Dios no nos va a llamar a su presencia hasta que no hayamos cumplido hasta el último propósito que Dios nos mandó, amados del Señor. Y se han perdido batallas, pero una cosa le digo, no hemos perdido la guerra todavía. Sí. Ha habido, hermano, desánimos, ha habido, hermano, tropiezos, ha habido muchas cosas, pero todavía hay remanente. Todavía hay oración en este lugar, todavía hay fuego en el altar, todavía hay profeta en medio de un pueblo malo y oscuro, todavía hay palabra de Dios, todavía hay, hermano, todavía hay presencia de Dios, hermanos. Y ahora lo que vamos a hacer este 2024 es manifestarla, hermano, manifestar la gloria de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios. Amados del Señor, necesitamos un avivamiento, y la única fórmula que yo encuentro en la Biblia de buscar y encontrar un avivamiento es a través de buscar a Dios, hermano, de buscar a Dios, de ir a sus altares, hermano, de hacer que arda el fuego del altar y que suba el incienso a la presencia de Dios, hermano. Muy de mañana oirás mi voz, de madrugada te buscaré, Señor, y tú me escucharás, y tú vendrás desde el cielo y sanarás nuestra tierra, sanarás nuestras familias, nuestros hogares, nuestras comunidades, nuestras economías, nuestra descendencia, nuestros hijos, y seremos bendecidos, porque el remanente, hermano, el remanente va a prevalecer en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, santos. Hoy dediqué todo el día de ayuno al Señor. Mañana lo haré otra vez, y pasado mañana los volveré a hacer otra vez. Y así lo haré, hermano, cada jueves que Dios me preste vida y me dé fuerzas, hasta no ver la gloria del Señor, hermanos. Vamos a buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios, hermanos. Amén, santos. Quiero dejarle este mensaje en su corazón. Amados de Dios, oración y ayuno. Comience a practicarlo. Si no puede venirse temprano a la iglesia o todos los jueves a las 7, haga en su casa un altar. Haga un altar. Construya un altar al Señor y humíllese delante de Él y clame al Dios de los cielos, y Dios le va a escuchar y Dios le va a responder. Amén, santos. Pónganse de pie, por favor.